Bienvenidos nuevamente a este espacio de Torah y Familia. ¿Cómo han estado todas las familias que se van uniendo a nuestro canal, a un canal que el Señor nos ha permitido abrir, que es de bendición para nosotros, los que estamos aquí, y también para ustedes que están allá? Bienvenidos nuevamente, todos los que se van conectando, los amigos que hoy llegan por primera vez, que se suscriben a nuestro canal, bienvenidos. No se le olvide darle me gusta, compartirlo con otras personas para que pueda formar parte de esta gran comunidad. Bueno, bienvenida Laurita en este día precioso y maravilloso que ha hecho el Señor y que nos ha dado su misericordia. ¿Cómo has estado, mi Lau? Pastora, muy bien, muchas gracias. Acá muy contenta pues de continuar en este aprendizaje que ha sido tan valioso para mi propia vida, para mi propia formación, y pues sé que para muchas personas también lo ha sido. Sí, es un aprendizaje valiosísimo porque a partir de nuestras experiencias positivas y otras negativas, pero a la luz de la palabra, pues hemos podido compartir con todos ustedes esas cosas que nosotras como madres, como esposas, como hijas, como ciudadanas también nos han marcado a lo largo de nuestro crecimiento espiritual, y eso es lo que nosotros queremos realmente, poderlas acompañar a ustedes a partir de nuestra experiencia en ese proceso de aprendizaje espiritual, más importante de todos, que es la parte espiritual, y que ustedes luego lo puedan aterrizar dentro de sus casas, con sus familias, en lo que ustedes están haciendo. Inclusive esto es para todos los contextos, no solamente es para el rol de esposas, también lo podemos hacer desde madres, de personas que estamos en nuestro lugar de trabajo, nos desarrollamos profesionalmente, porque la palabra del Señor abarca todos los contextos del ser humano y realmente es precioso y es maravilloso. Y por eso hemos llevado estas enseñanzas a la luz de la palabra. O sea, el enfoque de nosotros siempre va a ser a la luz de la palabra, a la luz de los mandamientos, a la luz de lo importante que es lo que dice la palabra acerca de. Porque hemos crecido en una iglesia tradicional donde le damos gracias al Señor por eso, pero que de pronto quizá haya una u otra persona que diga, no comparto eso con ustedes, pero que posiblemente, yo creo que sí, no nos enseñaron de pronto a enfocarnos realmente en lo que decía la palabra acerca de la situación que nosotros estamos viviendo en particular, y sobre todo en tema de crianza, familia, bueno, en todos los contextos, Laurita. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que podamos compartirlo con ustedes y que lo podamos sintetizar, ¿no? En estos pocos minutos, y que de pronto usted se vaya, bueno, con una idea de lo que dice la palabra, que el Señor le dé discernimiento y que usted pueda aplicarlo a partir de lo que nosotros entregamos. Y por eso, Laurita, quiero que empecemos a desarrollar este momento. En lo último que quedamos del episodio anterior, que fue que si nuestros hijos tenían derecho a la apelación, y bueno, también tengo buenas sugerencias del tema, también tengo buenas comentarios del tema. Me han dicho que ha estado muy interesante porque era algo que no sabíamos, si nuestros hijos realmente tenían derecho o no a apelar. Y creo que yo les decía en el episodio anterior que hacía un poquito el papel de antagónica, porque como no lo tenemos a la luz de la palabra, entonces pensamos que no tienen derecho, y resulta que sí, pero que eso quedamos en que tiene una cantidad de características antes de que nuestros hijos puedan aplicar ese derecho. Entonces ampliémoslo un poquito más, miremoslo, porque la verdad es que está bastante interesante. Bueno, entonces vamos a estarlo trabajando desde el punto de vista de la comunicación, de la importancia de la comunicación dentro de la crianza, y repasando todos estos temas, estudiando y leyendo. Creo que los primeros que tenemos que entrarnos a evaluar de cómo fue nuestra vida comunicativa desde que éramos niños, ¿sí? Cómo desarrollamos o no esas habilidades comunicativas, y cómo estamos trabajando en esa nueva generación que tenemos en nuestras manos por delante. Entonces, hoy vamos a estar tocando todo este tema que está relacionado con una vida de comunicación dentro del hogar, la importancia de la comunicación, entendiendo la comunicación como el eje central. ¿Y por qué es tan importante el lenguaje? ¿Y por qué es tan importante el aprender a hacer el uso de la palabra correctamente dentro del hogar? ¿Por qué tenemos nosotros que prestarle una atención especial tan seria a la comunicación, a los procesos comunicativos?
Por ahí escuchaba una psicóloga que decía, una psiquiatra que decía que el conocer te hace libre, o sea, te trae una libertad cuando tú tienes ese conocimiento. Y lo podemos a veces tratar de aterrizar a los diferentes contextos en los que nosotros nos desenvolvemos, pero para nosotros poder darle libertad a una persona a través del conocimiento tenemos que saber comunicar. Y yo creo que ahí donde tú lo estás llevando, Laura, sí es importante que entendamos realmente el arte de comunicar. Y creo que está, por lo menos, yo tengo que decirlo y tengo que aceptarlo y creo que es parte de la corrección también que Dios ha tenido conmigo durante todo este tiempo. Yo soy una persona que estoy aprendiendo a comunicarme. Tengo que reconocerlo porque no me enseñaron eso. Y ese vacío enorme en cuanto a la comunicación, vine también a formar un hogar y en donde he tenido mayor choque es en eso, en la importancia de la comunicación, una comunicación, lo que dicen ahorita, asertiva, ¿no? Y eso está en la palabra. Es tan importante que la palabra del Señor en las Escrituras se marca muchísimo lo que significa la palabra. Dice el Señor que por su palabra se hicieron los cielos y la tierra. Y la verdad es que extraer eso allí nos va a ayudar y nos va a impulsar a que tengamos un conocimiento verdadero en la palabra del Señor. Es Claro, muy importante. definitivamente esta facultad humana de poder comunicarnos está relacionada también con esa bendición que tenemos, que es el pensamiento. El pensamiento está asociado a la comunicación. El lenguaje y pensamiento van de la mano. Entonces, que nosotros desarrollemos toda la habilidad comunicativa es tan esencial para nosotros llevar una vida, digamos, con mejores, Más organizada, con mejores relaciones claro, interpersonales, porque seamos más exactos, más precisos más para hablar precisos. y enseñarles y a escuchar y enseñarles a nuestros hijos también. Esto es una bendición, porque Ujú. estamos ejercitándonos tanto en la escucha como en el habla, que lo veíamos también en la charla anterior. Bueno, acá concretamente, entendiendo esa facultad de la comunicación, vamos a estar mirando por qué es importante que dentro del hogar entonces nos centremos en la comunicación. Bueno, acá hay muchas razones. Una de ellas, y que es creo que una de las que más nos debería importar, es que en los procesos comunicativos se puede descubrir el corazón. Porque es clara la palabra cuando Mm. dice que de la abundancia del corazón Habla la habla boca. la boca. Pero si no tenemos espacios donde escucharnos, no podemos escuchar el corazón. Exacto. Entonces, esos espacios de comunicación son esenciales. Ujú. En las relaciones de pareja son esenciales y en las relaciones de padre e hijo Muy son importantes. fundamentales, fundamentales. ¿Qué podría pasar en un hogar donde no hay comunicación o en una crianza donde no hay comunicación? A usted le pudo haber pasado de niño y puede plantearse esto, o le puede estar enseñando a su hijo así, lo uno o lo otro. Y es que donde no hay una comunicación constante, donde no hay un ejercicio de escucha, entonces aprendemos no la habilidad excelsa de la comunicación, sino que aprendemos a manipular, porque el Ujú. poquito tiempo que se tiene para hablar, se tiene para mostrar mi mejor carta de presentación Ujú. ante el otro. Exacto. Entonces, o nos acostumbraron a nosotros porque no nos escuchaban a que el momentico, el cuarto de hora que teníamos Sí, para hay que hablar, aprovechar para teníamos que decir. aprovechar para proyectar lo mejor de nosotros y Ujú. aprendíamos así a manipular, Ujú. ¿sí? Sin querer, Sí, sin claro. hacerlo con una intención, pero aprendimos A defe- a- a disfrazar a muy disfrazar bien y nuestras exacto, falencias. o a defendernos. Y te lo digo es porque claro, en ese breve tiempo usted tenía que, mejor dicho, dar a entender lo que estaba sucediendo, defenderse si tenía que Claro. defenderse, mostrar su mejor cara si tenía que Ajá. hacerlo. De Mm. hecho, no escuchábamos realmente lo que estábamos, era mirando cómo podíamos defendernos de lo que estaban diciendo, ni siquiera estábamos escuchando para razonar de lo que estaba hablando del pensamiento, no estábamos haciendo organizando un pensamiento que nos Ajá. ayudara a inclusive a reflexionar si lo que me estaban diciendo era cierto, sino que yo ya estaba era mirando cómo era que me iba a defender de eso que me estaban diciendo Ajá. sin hacer ningún tipo de reflexión, o sea, no había un orden.
Exacto, entonces como no había un ejercicio del lenguaje, en muchas familias se creció sin el ejercicio del lenguaje, entonces tampoco hay un No, ejercicio del pensamiento. no hay Y si ejercicio de no hay un pensamiento. ejercicio del pensamiento, pues no va a haber un ejercicio de la reflexión, sino que va a haber un ejercicio de la manipulación de la Ujú. palabra y utilizar la palabra a mi favor, Sí, la a defensa. mi conveniencia, Ujú. exacto. Y puede que eso también esté pasando con nuestros hijos, que como les damos tan poco tiempo de comunicación, el poco tiempo que tienen es para descrestarnos, Ujú. para mostrarnos o Su hablarnos, mejor cara. exacto, sus hazañas y solo lo bueno que ellos son y tratar de impresionarnos a nosotros como adultos, porque lo que tienen de comunicación o el tiempo de comunicación Es mínimo. es una migaja. Ujú. Es una migaja. Entonces, en lugar de estar fomentando en ellos las habilidades comunicativas sanas y reflexivas, lo que estamos desarrollando es en ellos es enseñarles a que utilicen la palabra para manipular al otro o Ujú. poner al otro en la condición en la que él quiere que el otro se encuentre. Lo interesante acá es entender entonces a la luz de la palabra por qué nos tenemos que comunicar y por qué es tan importante, por qué trasciende tanto. Sí, pero antes de eso quería decirte que es tan importante lo que estamos mencionando aquí, que es por eso que hoy en día, y bueno, yo pienso que en todas las generaciones han habido tantos problemas en la familia, que si utilizáramos bien el lenguaje y la comunicación, de pronto yo creo que estoy en lo cierto, nos habríamos evitado una cantidad de conflictos, una cantidad de problemas, de situaciones y de toma de decisiones que de pronto a partir de eso que no se dijo o que se dijo y no se quiso escuchar Ujú. porque no hay eso que estás diciendo de lo excelso de la comunicación, que esa palabra me gustó muchísimo, excelso de la comunicación, es algo donde realmente trae una libertad cuando se hace de la manera correcta. De hecho, bíblicamente, nosotros sabemos que por la palabra, los que hemos entendido la palabra del Señor, sabemos que el lugar en el que el pueblo de Israel, del Israel de Dios que somos nosotros, la iglesia de Yeshua Mesías, se encuentra es en el desierto, ¿sí? Y que esa palabra ya la hemos venido estudiando y que esa palabra es tan importante. La palabra desierto es midbar. Esa palabra traduce el lugar de la palabra. O sea, el desierto es el lugar de la palabra. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos allí. O sea que la palabra viene a ser muy importante, porque en el desierto el Señor empezó a entregarles la palabra, la palabra, la palabra, y todo el tiempo con la palabra, para que ellos pudieran interiorizar y después pudieran ejecutar acertadamente con respecto a lo que ellos habían recibido de parte del Señor, que era la palabra que después iba a ser escrita en sus corazones. Entonces, todo el tiempo el Señor en las Escrituras nos menciona la importancia de la palabra, que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. O sea, todo fue por el poder de la palabra. Ajá. Entonces, es muy importante. ¿Y sabe qué me da tristeza, Laura? Yo tengo que decirlo, que si nosotros realmente nos hubiesen enseñado desde niños la importancia de la comunicación y de la palabra, como sí se hace énfasis en las escrituras, yo creo que seríamos hijos de Dios mucho más bendecidos. Claro, porque tendríamos relaciones más saludables, Sí, relaciones más relaciones, saludables. el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento del otro fuera Sí, más saludable, sí. porque se ha desarrollado esa habilidad y esa capacidad tanto de escuchar al otro, de Ujú. escucharme mis propios pensamientos y de hablar en el momento adecuado. Para eso el libro de Proverbios nos presenta un panorama espectacular de todos esos procesos comunicativos, Mm. no solamente por el arte de hablar bien ante un oyente, sino por la importancia del desarrollo del carácter en este tema de la comunicación. Y yo creo que el tema de la comunicación es de los Sí, más sí, difíciles dentro del carácter, de los sí, procesos de carácter, claro, porque es muy difícil controlar tu opinión, exacto, controlar lo que tú tienes para exacto. decir y dejar de controlar o ceder el control a otro a través de la Ujú. palabra es muy complicado. Entonces, lamentablemente dentro de las familias no se brinda estos espacios saludables de ejercitarse en la habilidad comunicativa y entonces se sesgan esas habilidades, Ujú. es como si Sí, cercenaran, se cercenaron, se sí. cortaran y entonces nuestros hijos crecen con esa mutilación y por eso se vuelven
discúlpeme la expresión, atravesados para hablar, para exponer su idea y la Ujú, quieren imponer muchas veces por encima de otros porque no han visto el modelo ujú. adecuado de ser escuchados. Claro que sí. Ahí están los dos escenarios, ¿no? El que no deja hablar, el que se vive defendiendo, el que habla de manera atravesada. Eso es una forma de comunicación bien caótica, bien Ujú, accidentada, que trae mucho dolor, pero también está el que decide en rebeldía no hablar, porque esa ujú. es otra forma de comunicación, el no comunicar. Sí, Y, ese, y- ese, ese silencio ese que silencio, aturde. ese silencio rebelde que te está diciendo yo te estoy diciendo a los gritos, no, no acepto lo que me estás diciendo Sí, y no voy a hacer una reflexión ni nada. Y realmente ese ejercicio de poder hablar, ay, y lo único que hago es pensar, y yo creo que los que están allá y nos están escuchando también están haciendo esa reflexión, Laura, ¿cuánto nos hubiésemos ahorrado por haber aprendido a comunicarnos correctamente? Inclusive dentro de esa comunicación también está decir la verdad. ajá. Sí, exacto. Es que una de las habilidades es hablar sinceramente, pero con Sinceramente, prudencia, eso, ya voy para allá. ¿Por qué se lo digo? Porque no es decir, es que yo digo las cosas como me como salgan. me salgan, no me importa la persona que me esté escuchando, porque al fin y al cabo yo soy una persona directa y en ese ser directo es que es ser atravesado realmente muchas veces. La gente piensa que ser Hay directo, crueldad en donde, esa... donde hay ajá, crueldad en las ajá. palabras, donde ni siquiera hay eh, eh, una consideración por el otro, ¿sí? Ujú. Entonces eso lo único que hace es traer heridas y dolor. Y estamos pensando muchas veces, o hay ese tipo de personas que piensan, yo lo tenía que decir, aparte la gente sabe que yo no tengo pelos en la lengua, así se llaman, Ujú. no tengo Ahí están pelos los en dos la lengua. extremos, el que no tiene, el Exacto. que dice no tener pelos en la lengua, que es una expresión, pues no sé, Es muy, muy de es acá. muy, muy de nuestro contexto, y otra cosa muy diferente es el otro que no habla y prefiere tener el poder de la palabra Ujú, sobre él, es decir, no quiere decir nada porque no quiere exponerse. sí. La verdad es que, bueno, este tema de la comunicación es tan, tan complejo que es necesario ser instruidos en él. Y el libro de Proverbios, yo decía ahora, nos brinda un panorama muy amplio sobre eso porque nos dice que es de necios hablar antes o De, responder, antes ajá, antes de escuchar. claro. Y nos pasa muy a menudo. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos que ellos nos están viendo en la comunicación de pareja o que ellos también están viendo que se acercan a nosotros y ya les queremos dar una cátedra sin haberlos escuchado Sin bien? haber escuchado. Primero haber hecho el ejercicio de escucharle bien qué es lo que él me quiere decir. Ujú. Entonces es necio responder antes de haber escuchado. Entonces mira que nos comienza a proporcionar la Tanakh esos consejos y esas herramientas para tener una comunicación asertiva, una comunicación adecuada y para desarrollar esas habilidades comunicativas. Hay otro proverbio que me llama muchísimo la atención, que también está relacionado con la importancia de escuchar. De hecho, la semana pasada, pues hablábamos de lo importante que es seguir consejos sabios de personas que nos guían, digamos, en la experiencia que ya han tenido. Y en este caso, pues yo les había comentado que era importante para nosotros, por ejemplo, recomendar el libro de cómo pastorear el corazón de tu hijo, porque nos proporciona muchas herramientas de personas que han criado una y dos generaciones, es decir, ya son abuelos, son orientadores y que en ese sentido hay mucha experiencia, mucho Claro. camino labrado y que Ujú, para nosotros termina siendo pues claro. una gran bendición. Entonces, la importancia de la comunicación está allí, o sea, continuamente en el libro de Proverbios se nos está Todo el hablando tiempo. todo el tiempo, o sea, no seas ligero para hablar, Ujú. escucha, Aparte que en las muchas palabras escucha. no falta el pecado, ese también es Ajá, bien fuerte, ajá. porque los que tenemos la tendencia a hablar mucho, por lo menos yo tengo que Nos sentirlo y volvemos decirlo así. verborreicos. Soy una persona muy verborreica y ¿sabe qué me pasa, Laura? Que después de entrar como en las profundidades de la palabra, y a veces uno dice profundidades de la palabra y la gente piensa que es que uno es, mejor dicho, No, cuando dice profundidades porque entro la palabra entra en lo profundo de mi corazón y me está diciendo muchas veces el Señor, hablaste mucho.
cuando estoy en alguna situación o estoy arreglando un tema o lo que estás diciendo. No, la verdad es que sí me siento muy confrontada con este tema porque digo, bueno, va el Señor y es el Espíritu de Dios diciéndome en mi corazón, hablaste demasiado. Y sabe que cuando eso me pasa, yo sí me entristezco mucho porque yo digo, ahí mismo viene ese pasaje, me dice, en las muchas palabras no falta el pecado y a veces uno habla tanto, tanto, que termina pecando. Sí, Entonces, como también guardar ese equilibrio, ese tener ese equilibrio, porque no se trata de no decir o quedarme callada, sino de lo que estar 100% segura que lo que yo estoy diciendo, uno, es lo justo. ajá. No, es que dentro de la Me quiero comunicación habría que morir. mirar todo O esto. sea, me quiero morir, ¿por qué? Porque muchas veces vengo y hago la reflexión después de haber estado en una situación y el Señor, eso es inmediato, eso me ha pasado hace unos 14 años para acá. Realmente lo que hablaste era lo justo, no hablaste demasiado, escuchaste bien lo que te estaban diciendo. ¿Por qué pasa eso conmigo, Laura? Porque mi tema es que como no aprendí, no me enseñaron eso de la comunicación, entonces, como lo estoy aprendiendo a la luz de la palabra ya siendo adulta, pues no va a ser algo de la noche a la mañana. Ajá. Entonces, en ese tema que estás Digamos que abordando, ya viene teniendo es una expresión fuerte, pero de pronto nos sirve para aclarar una comunicación viciada. sí, Viciada a que uno responde antes de que le terminen claro, de decir algo, a que uno ya está entendiendo una cosa diferente porque totalmente diferente. no se llena de calma para poder escuchar. Pero yo no creo que eso sea algo solamente que le pase a usted, Paz. Yo creo que eso nos pasa a todos. Yo Ah, de pronto bueno. no me vuelvo muy verborreica, pero de pronto sí hago apreciaciones ligeras. La ligereza. Ese es el proverbio que ahora les mencionaba que de verdad me impacta. Es que Dice, Proverbios está lleno de ajá, eso. en Proverbios 18 dice, al necio no le complace el discernimiento, No, tan solo hace alarde de su propia opinión. de su propio conocimiento, Ajá, porque por eso entonces, opina. exacto, Ay, entonces Dios. y sobre todo hoy en día que se puede opinar de Uf, todo en redes sociales, en todas partes, puedes poner tu opinión y tu opinión y tu opinión y tu opinión, pues se ha perdido mucho el trabajar el carácter en este aspecto de que aunque puedes hacerlo porque tienes la libertad, claro. esa misma No, libertad te da para que tú te controles y no opines de todo, porque no de todo se debe opinar, aunque uno creyera que cree que sí, sí, que tiene cree esa que sí. libertad. Ajá, entonces eso pasa en la crianza, Paz. O sea, de todo lo que el niño está hablando hay que intervenir. El papá, sí, un momento, no sé qué, todo tiene que intervenir, pero nunca le está enseñando a ser escuchado. Ujú. Por, Y por eso entonces usted ve la réplica en miniatura de los niños que por todo opinan. ajá, Sí, y que es tan fastidioso, porque esa es la palabra, es fastidioso cuando uno encuentra niños que están en medio de adultos que opinan por todo, pero porque eso lo han aprendido de sus padres que todo el tiempo, ¿verdad? No le escuchan, viven opinando y opinando y opinando y no dejan, y creo que así nos crearon, Laura, pues creo que sí, yo creo que la gran mayoría, sí, sí, la verdad es que, como lo hablamos en unos episodios atrás, no venimos de una cultura donde se haya cultivado el carácter, donde se haya trabajado en eso. sí, Entonces es sí, algo que hoy el Señor nos está llamando, hoy nos está hablando el Señor, nos está diciendo, trabaja sobre tu carácter y de una vez trabaja sobre el carácter de tu hijo. de una vez. Entonces, si es el tiempo de hacerlo, pues es el tiempo de que nosotros comencemos a trabajar en eso y a nosotros nos toca doble esfuerzo, porque otros no lo hicieron por nosotros, no Claro. supieron nuestros padres cómo hacerlo, pues nos toca a nosotros No, trabajar y que el nuestro propio hábito, carácter y el de el ellos. carácter, claro, y como no lo trabajaron y no se formó dentro de nuestro carácter, el hábito ala mucho. Claro, Ala demasiado. Entonces usted ya sabe que se equivocó allí y usted está tratando de enseñarle a sus hijos eso, pero a la hora de enseñárselo, no con palabras, sino con hechos, ala el hábito, el claro. hábito. Entonces para nosotros sí es más Es complicado. complicado y muchas personas se pegan diciendo, no, es que yo ya, o sea, yo ya soy muy viejo para eso, yo no puedo cambiar esto. Mejor dicho, yo creo que yo nunca voy a ser transformado en eso. Asegurar eso es desconocer totalmente el poder El que poder tiene del la Señor. palabra, Sí, el poder del espíritu en la sí, vida del señor. creyente, porque si yo estoy seguro y convencido de que no voy a ser transformado, pues entonces, ¿qué poder tiene el santo evangelio que viene y Mm, transforma que el transforma. corazón del ser humano? Entonces, no es una transformación de la noche a la mañana, es un proceso, pero sí se No, tiene que y lograr. sabe que es una buena noticia que cuando nuestros hijos ven que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de cambiar, a ver, yo pienso que, Eh, que eso es lo que educa.
No, eso es muy bonito. Claro, porque Es dice, bonito para mi los mamá hijos. era así, pero yo veo que se está esforzando, yo veo que está frenando, yo veo que... Entonces, no solamente me está diciendo, hijo, por favor, no hagas esto que yo hice porque nadie me lo enseñó, sino que hazlo porque la palabra dice esto y esto. Y aparte, encima de eso, el hijo está viendo que mi papá tiene esta falencia y esta debilidad, pero yo lo veo que se frena cuando tiene de pronto esas interacciones con mi mamá o están, y el hijo está ahí expectante y mirándolo, mi Ujú. papá si lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Claro. Entonces no podemos decir lo que dijiste, que muchos dicen, Ujú. que no, definitivamente yo nací así, así me criaron, ya no hay cómo yo me enderezca, entonces el santo poder del evangelio en la vida de nosotros, entonces está echado por tierra, Ajá, entonces papá, vámonos. ajá. Entonces Es sí lo podemos ver exacto. desde ese enfoque. Exacto, entonces tiene que haber una transformación, la transformación se tiene que ver todos los días, así sea algo poquito, entonces nos deberíamos preguntar cada día Mm, en qué estoy siendo transformado, mm, en qué es hoy en qué fui sí, transformado, sí, qué sí. es ese poquito que fui en lo que yo fui Ujú. transformado. Bueno, entonces estamos hablando de esto ¿por qué? Porque necesitamos llevar una vida de comunicación dentro de los hogares, necesitamos fomentar la comunicación dentro de los hogares y es importante para nosotros saber em, de qué manera nosotros lo tenemos que hacer, por qué es tan importante. Y bueno, volvemos a hacer este llamado, pastora, y es que definitivamente nosotros no podemos llevar una vida de comunicación cuando hay unos padres que no tienen tiempo. Bueno, sí, es que en eso tenemos que ser muy Ajá, repetitivas, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque a usted, si a usted le toca llegar de su trabajo a terminar el día a la carrera, pues eso va a ser muy difícil. Mire, a partir de nuestra experiencia, a partir de lo que no pudimos tener nosotras que estamos aquí sentadas frente a ustedes y también como exponiendo nuestro corazón y nuestra vida para que les sirva, no es para hablar mal de las personas que nos criaron o que estuvieron al frente de nuestro proceso de aprendizaje, no es para eso, es para que si usted puede hacer un cambio y lo puede hacer en favor de sus hijos, pues que lo haga. En el caso de nosotras, bueno, lo hablo a partir de mí, y con Laura no sé realmente a ciencia cierta, porque su mami sí pudo estar con usted, en mi caso no. Entonces, la educación de nosotras sí fue como por momentos, prácticamente momentos muy pequeños. Sí, Y eso hace que lo que estás diciendo sea muy real. Pues si usted no tiene tiempo, no pretenda que su hijo alcance estas habilidades si usted no está allí presente para ellos. Por eso es que es tan importante para nosotros que los padres se conviertan realmente en los educadores de sus hijos, que no sí, sea otra fuente de educación diferente sino ustedes mismos. claro, y si hay familias que dicen definitivamente tenemos que trabajar porque estamos pasando por una situación compleja o porque mamá está sola, o bueno, como lo hemos hablado en otras oportunidades, el rato que tiene para estar en familia, sí tiene que comenzar a mirar qué va a sacrificar. Va a sacrificar tiempo de orden, de Ujú, aseo extremo y de tener todo en su lugar, porque eso es lo único que le trae a usted paz y ujú, tranquilidad. Porque sí, si lo que tiene es poco tiempo, tiene que mirar qué va a ese poco como lo sacrificar. administra. Sí, porque si una mamá llega desesperada y quiere que todo esté en orden y no tienen esa balanza de tener el papá, pues tiene que mirar qué sacrifica. ¿Sacrifica trabajo? No, no puede, No, porque esa es la fuente del sustento. Entonces, ¿qué va a sacrificar? Algo se tiene que sacrificar por darle prioridad a una comunicación que se trasciende. Eso no significa que haya una regla mágica, mm, que usted diga, no, es que todos los días tienes que tener sagradamente una no, no, hora de no. comunicación, No, media hora. No, eso, de eso es hecho eso es algo, fatigante también porque entonces se vuelve mecánico y nuestros hijos empiezan a responder mecánicamente a sí, no, eso esa, tiene que ser no, también no, natural, pero sí se tiene que saber sí que en la sacar el semana espacio. hay que sacar el espacio de comunicación, de que los chicos sean escuchados, porque es que en la medida que nosotros les enseñamos a que ellos sean escuchados, ellos van a ser entrenados Ujú. en escucharlos A los, y entender el pensamiento del otro. de los demás, claro, claro, es que por eso es que nosotros fallamos tanto en escuchar al otro, sencillamente porque nosotros no nos enseñaron eso. Entonces, en ese orden de ideas, sí, tendríamos que empezar primero a hacer la autoevaluación para nosotras.
Ujú. los padres, los que estamos de tutores, los maestros, porque aún también sucede mucho en la parte educativa, no escuchamos los muchachos, no los escuchamos. ¿Por qué? Porque no aprendimos a escuchar Y y no mira nos que escucharon. pasa algo tan triste y es que cuando los niños están pequeños vienen con muchas ganas de venirnos a contar sus cosas. Hablan mucho. Hablan mucho. Y la mayoría de veces que, ¿cómo respondemos los adultos? Ajá, sí, 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 sí. Ajá, Ya te ajá, entendía, ya. sí. Y ellos, sin darse cuenta en ese momento, pero lo van entendiendo, porque es que en la comunicación hay doble aprendizaje. Estoy siendo escuchado Qué y tan aparte importante es que hay me que escuchar. escuches. O sea, se están aprendiendo las Mm, dos cosas. Ellos están entendiendo dos cosas. Estoy siendo escuchado y aparte yo ujú, tengo que escuchar a los demás. ujú. Cuando alguien venga a hablarme, yo me detengo para escucharlo. Claro, Entonces, ninguna de las dos está siendo efectiva. Viene el niño, habla, sí, 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 papi, sí, 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 sí. Entonces, no está siendo escuchado y él tampoco va a aprender a escuchar a los demás. Eso se vuelve, obviamente, sí. Y como, cómo como, nos como molesta en cuando una réplica. nos hacen eso los hijos a nosotros. Exacto, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando están adolescentes, queremos, venga, cuénteme. Ajá, y ahí ya no. Ellos ya no quieren porque ellos ya aprendieron la lección. Mis padres no me escuchan. Claro. Ahora, hay algo muy interesante que me gustaría que lo miremos acá en esta introducción de la comunicación que estamos haciendo hoy, y es que el enfoque de la comunicación de los padres debe ser un enfoque hacia la comprensión. Y ese enfoque hacia la comprensión se puede confundir con un enfoque hacia la empatía. No es que esté diciendo que no sea importante la empatía, sino que no es de eso lo que estoy hablando. Mm, Cuando hablo de comprensión, no estoy hablando de empatía. Porque es lo primero que uno piensa. Ah, sí, en la comunicación hay que tener comprensión. Es decir, yo tengo que ponerme en el lugar del otro, tengo que entenderlo. iguales. Entonces, típico papá que el niño discúlpeme, abrió su boca, dijo algo de otro niño y de una vez ya se lo cree, ya de una vez ya lo asume. No, si mi hijo lo está diciendo es porque como tenemos una vida de comunicación, yo le creo todo lo que mi hijo dice. Ujú. Ese no es el enfoque de comprensión del que estamos hablando. No es ese. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el enfoque de la comprensión dentro de la comunicación? Si no estoy hablando de que todo lo que el niño diga yo lo tengo que entender, claro, él lo ve así porque es un niño pequeño, pobrecito, cómo se siente abrumado. No, ese es otro tema. Pero el tema del que estoy tratando acá, que es el tema de la comprensión, es que cada vez que yo tengo esos espacios de comunicación con mis hijos, yo voy con el enfoque de comprender su naturaleza. Claro que él está es en un proceso, que él es un necio. Sí, es Exacto. un necio, porque nosotros somos necios Y cuando porque estamos la pequeños, somos necedad inmaduros, va a estar ligada al está corazón del ligada al corazón del muchacho, muchacho. está en ese proceso de inmadurez, está justo en el proceso donde necesita que tengamos eso, nosotros como adultos y como sus mentores, lo tengamos claro para que lo podamos ayudar. Ajá, Pero es, cuando habla de empatía es como si estuviéramos entre pares, o sea, como ajá. si llegáramos a ser iguales los padres con los hijos cuando eso no es así. Nosotros estamos arriba con la autoridad que el Señor nos ha dado y ese niño Ujú. necesita aferrarse a esa autoridad, pero la empatía es como una igualdad Claro, también. claro, acá se confunde. Entonces, cuando digan, no, es una comunicación con un enfoque de comprensión, entonces, ay, sí, no, yo Ajá. tengo que entender todo lo que mi hijo dice, yo le tengo que comprender su mal Su genio, su mal grosería. humor, su grosería, sus Ujú, discusiones, sus peleas infantiles cuando son ujú. cosas que todo el tiempo están pasando. No, nos estamos refiriendo acá a que el padre, el adulto que es el guía espiritual, entiende que su hijo cada vez que se acerca a él, se acerca con su naturaleza real. ¿Cuál es la naturaleza de todo ser humano? Pecador. Somos pecadores. Los niños, en la medida que van creciendo y van perdiendo la inocencia y van entrando en estado de conciencia, Ujú, son pecadores que claro que sí. necesitan el arrepentimiento en sus vidas. Y cuando se acercan con esa necedad, yo lo debo mirar con ojos de misericordia en el sentido de que De la él, necesidad, lo él que tiene una necesidad necesita, espiritual. lo que Mi hijo necesita. tiene una necesidad espiritual y si me está abriendo el corazón porque tengo un enfoque comunicativo en mi casa, entonces voy descubriendo cuál es su ¿Qué debilidad. necesita? Ajá. ¿Cuál es la ¿Dónde está la debilidad del debilidad? alma? ¿Dónde Ujú, está esa enfermedad del alma que sí, tiene que ser tratada en su vida? En algunas claro que personas sí. es el orgullo, en otras personas es la mentira, en Sí. otras Sí, personas es la porque envidia. a nosotros
el Señor nos entrega un bebé y nos entrega un bebé que nosotros no conocemos cuando tenemos los hijos. Un bebecito, bueno, hagamos el ejercicio. No sabemos cómo es su temperamento, No sabemos cómo va a ser su llegó. temperamento, si lo va a heredar de quién sabe, de quién de nosotros lo va a heredar. No sabemos tampoco, así como es una incertidumbre, de cierta manera, o es un desconocimiento saber qué tantas enfermedades pueden heredar, enfermedades físicas pueden heredar nuestros hijos de nuestra vida y de nosotros y de nuestras familias. Asimismo, la enfermedad que es el pecado del alma, nosotros no sabemos qué tipo de debilidad con la que vengan nuestros hijos, pero sí lo que tenemos es antecedidamente las herramientas, tenemos antecedidamente los elementos que nos van a ayudar a que podamos ayudar con mucha misericordia la necedad que hay, que sí sabemos que la hay, esa enfermedad de pecado que nacemos, porque la palabra lo dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es uso de las herramientas que nos da el Señor a través de la palabra para saber combatir esa enfermedad que tiene nuestro bebé, nuestro hijo, y poder llevarlo a la bendición para que se comporte y tenga un carácter, para que tenga el carácter del Señor. Claro que sí, por eso es que la comunicación es escuchar el alma, escucharle el corazón. Hay algo que yo siempre digo en las escuelas de padres y la verdad que lo digo porque lo vivo como mamá y porque lo escucho constantemente de parte de los padres, es que la mayoría de tiempo de comunicación los chicos vienen, bueno, porque han aprendido a manipular, no a la habilidad comunicativa correcta, sino la habilidad de manipular. ¿Sabes qué pasa muy a menudo? Que ellos vienen y ese rato que tienen para conversar, el único ratico que son escuchados, vienen a contar sus hazañas, su buen comportamiento, cómo siguen las normas de sus padres y cómo tienen unos amigos que se comportan de una manera, es que si tuvieras cómo se comporta Julanito, cómo se comporta Perencejo, no, terrible, mamá, tú nos has enseñado que esto no, pero este hace esto, este hace lo otro, y todos vienen con lo mismo. Entonces a mí me da risa porque lo vivo como mamá de que vienen ay, me vienes a mostrar tu mejor cara, o sea, tú sí cumples esa norma y los demás no, o sea, me estás descubriendo esa necesidad que siempre es esa tendencia farisaica que tenemos de que nosotros somos... Sí, es que somos bien y tenemos somos los correctos y los demás. Bueno, y eso es algo que se lleva hasta la adultez, ¿no? Claro, y que es un proceso, pero mira la importancia de pastorear el corazón del hijo a través de la comunicación, porque es que allí vienes que cada vez que ellos vienen a hablar, solo te quieren hablar de lo mal que se portan lo otro y lo bien que tú te portaste, que él se portó respecto a esa situación. Pero cuando viene el niño con un corazón humilde a decir, mamá, hoy he estado conflictuado con este mal comportamiento que yo, con el que yo he estado. A ver, escriban ahí en sus comentarios si sus hijos son así de reflexivos que dicen, no mamá, hoy tuve un día terrible, me porté tan mal. He estado tan malhumorado, me he sentido tan fuera de mí mismo, he sido altanero con mi maestro. Definitivamente yo creo que necesito un poquitico de dosis de consejos, madre, porque he estado realmente... Aconséjame, instrúyeme, mamá, porque he estado como por fuera de la norma. Ay, porque de pronto habrá un chico que haga eso, entonces escríbanos ahí en sus comentarios. Se logra. Claro, esa es la idea, ¿no? Se los digo que se logra porque yo como mamá lo he vivido. Y me ha tocado enseñar eso a mi hija, por ejemplo, a mi hija mayor, pues a mi hija pequeña, ella viene a decir tal se porta mal y tal se porta mal y estoy en ese proceso, ¿no? Pero con mi hija mayor he hecho muchos ejercicios bueno, estos son momentos en los que me cuentes lo que hacen los demás, yo quiero que me cuentes lo que haces hiciste tú. O sea, no cosas graves, cosas descabelladas, no, pero que aprenda a sacar, o sea, a ser asertiva en su comunicación, que aprenda esa habilidad de manifestar, de expresar sus pensamientos. No, y sabes que eso les ayuda mucho porque para nosotros que conocemos al Señor, bueno, cada uno ha llegado al conocimiento del Señor de una manera diferente, entonces el solo hecho de expresar delante del Señor, he cometido pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, porque ya crecieron con el conocimiento de la palabra desde pequeños, se van a acercar realmente con un corazón humilde al Señor, me he equivocado, pero... bonito porque sería una vida de comunicación, de confesión, una vida honesta. Decirle, Señor, tú sabes que esa es mi debilidad y hoy estuve haciendo esto. Y que cuando esté conversando no tenga temor de contar sus pecados,
por ser juzgado, sino que en la medida que los expone, está siendo honesto y sincero. Sí, lo más honesto. Ajá, dentro de una conversación, es decir, De sin hecho, tapujos. cuando uno tiene una situación de ese tipo, que uno sabe que la persona no tiene todas las pruebas y sabe que la persona se ha equivocado y ha tenido un mal proceder, cuando la persona empieza a defenderse para mostrar su mejor cara, uno empieza a tener ese conflicto interno con que yo ya lo sé todo y usted empieza desde acá como a tratar de llevarlo a que realmente lo reconozca, inclusive a veces hay momentos No, de tensión, en ese sentido, pero yo los he chicos, tenido, pero yo he tenido dentro de las consejerías pastorales o de las situaciones así, también he tenido muy poquitas personas y yo las admiro, y yo quiero decirlo aquí, las admiro tremendamente, que uno habla la situación y esas personas le dicen a uno, sí señora, es tal así cual como es. usted me lo está diciendo y no tengo cómo defenderme. Mire, son de esas reuniones que no duran más de 10 minutos, pero no es el típico caso de, sí, así soy. ¿Y qué? No es con esta postura. Sino como que ya, o sea, Es estoy como de, descubierto acá y no tengo nada sí, más que... no tengo nada en mi defensa. Yo lo único que Ajá. quiero, pastores, es que me ayuden. Y mire que Eso dentro es de... demasiado, o sea, yo los admiro a esas Cuando no se personas. hace ese ejercicio de la manera correcta con nuestros hijos y ellos ya se sienten acorralados porque ya tenemos todas las pruebas Sí. y no hay cómo, se le cae solito todas sus Ujú. mentiras, ¿sabes a qué acuden, Paz? Regularmente al llanto y acuden a sentimentalizar la cosa. Eso se llama manipulación. Ajá, Mm. es que yo me siento muy mal porque es que siempre me la tienen montada. No, es Ujú. que yo me siento muy mal porque siempre me dicen Ajá, a eso. justificar. A justificar. Y el padre en eso es lo que más cede. Estoy segura, Paz, que esto es lo Claro. que más dobla el corazón de los papás. Sí, el llanto en la justificación del Ajá, llanto. entonces dices es que ay, mi hijo se siente, claro, se siente muy mal, los demás lo han hecho sentir mal, por eso ha procedido de esa manera. Ujú. No, su hijo ha procedido de esa manera porque es un pecador, necesita de Necio. Dios y esa necesidad de Dios es la que va a hacer que él entienda que no es perfecto y que por eso va a Ujú. necesitar la redención también. Ujú. Sí, porque el niño que crece creyendo que estoy tan bien Ay, criado y estamos tan bien, sí. nunca van a necesitar un redentor ni un salvador en Ujú. su vida. Ay, o sea que nosotros, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es confrontar tanto el corazón de nuestros niños, tanto que cuando sean adultos, ellos vayan al Señor sin ningún tipo de justificación, porque mire, nosotros no tenemos justificación, dice la palabra. Sí, ujú. Realmente nosotros merecemos lo que venía para nosotros, y no es porque el Señor tuvo misericordia y se movió a misericordia para nosotros, y eso nuestros hijos lo tienen que entender, para que ellos interioricen eso y realmente cuando se presenten al Señor nunca se justifiquen por sus O malas sea, nunca conductas y vayan sus como el prácticas de fariseo pecado. de que mira, Señor, yo todo lo que hago, tú sabes Ajá, que yo cumplo esto, hago lo otro. No, sé propicio a a mí que mí. soy A mí pecador. que soy pecador. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar eso en nuestros hijos, que siempre reconozcan delante del Señor que se han equivocado. Si reconoce delante del Señor que se ha equivocado, nos van a reconocer a Claro, nosotros. Podemos y eso lo tienen ayudarles que hacer ¿en dónde? En la comunicación, pero en una en la comunicación no de sentarse comunicación. a juzgarlos y a decirles no hagas eso, Eso sino esa sí, comunicación donde él se siente escuchado por usted escuchado, y que sabe que no va a haber corregido va a con ser amor, corregido, pero va a ser primero escuchado. escuchado. Es decir, no voy donde mi mamá con temor porque me va a cortar la comunicación, sino que Que me me va a va a escuchar. escuchar. Es que me va a escuchar. Una de las cosas que nos molesta mucho para que podamos cerrar este punto es cuando nuestros hijos no son capaces de hablar, sino que se dejan invadir por las emociones. Entonces dice, La llora ira o demasiado. el Todo es sentimentalismo. llora y llora y llora y llora. Entonces, hay algo que esté pasando que el niño no está siendo escuchado y la manera como nuestro cuerpo grita la necesidad comunicativa es a través de De el la llanto. emoción, en este caso Ujú. el llanto, o O la ira. irascible, un chico irascible, malhumorado todo el tiempo. Entonces, si tú quieres que tu hijo aprenda a controlar las emociones, trabaja esas habilidades Ujú. comunicativas Y y también saca tiempo no lo de hagas como adulto comunicación. delante de ellos, que uno por lo menos se exprese y como no le entiende, entonces grita y le da ira. O está el típico papá Ajá, que siempre termina llorando y que sus hijos aborrecen ese llanto de que, no, es que ya en 5 minutos mi mamá ya está llorando. O en ajá, 5 minutos mi mamá ya está tirando las ollas al piso porque tiene ira. Entonces nada ajá. de eso les ayuda No. realmente a Estamos ellos. hablando de una comunicación tranquila y diáfana. Ujú, sí, que les permita también a ellos, inclusive esa tranquilidad hace que ellos se sientan con la fuerza, porque se necesita fuerza para decir la verdad.
Exacto. con el valor Y de qué decirlo. bueno enseñarles a nuestros hijos llevar una Sí, vida qué bien. transparente, Sí. honesta, donde se puedan exponer sin Sin temor ningún alguno. temor, sí. Entonces yo creo que podemos ir cerrando Sí. aquí esta introducción del tema de comunicación, pero les voy a dejar diciendo que para nuestro próximo encuentro vamos a trabajar ya lo que son los métodos bíblicos de la comunicación, porque aquí estamos diciendo esto y muchos allá estarán diciendo, bueno, pero ¿qué método utilizamos? ¿Cómo lo Ajá. hago? Si mi hijo ya tiene esa edad, o si está más pequeño, o si está más grande, o si lo estoy haciendo para mí Vamos a misma. hablar entonces de tipos Podemos de trabajar comunicación. métodos, tipos de Ajá, sí. comunicación bíblicos que están ahí, que siempre han estado y que solamente nos alumbraron es porque o tenemos una situación bien difícil en la comunicación o hemos cerrado tanto al blanco o porque usted tiene la bendición de llegar por primera vez a esta sintonía, a este programa y apenas está creando sus niños pequeñitos, entonces puede agarrarla ahí más fácilmente y utilizar estos elementos para aplicarlos en su vida con su familia. Entonces, mi Laurita, vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Gracias por estar con nosotros acá en Torah y Familia, gracias por suscribirse, sígase suscribiendo, síganos recomendando, gracias porque la audiencia ha crecido, estamos muy contentas por eso, de saber que estamos llegando no solamente allá donde tienen su televisor o su dispositivo móvil o donde sea, sino que estamos llegando al corazón, al alma de todas ustedes, a partir de nuestras experiencias de vida que son igualitas a las de ustedes, no es diferente, son iguales, y pues a través del conocimiento de la palabra es que nos hemos podido ir transformando, ¿no? Estamos en ese proceso de corrección. Entonces les agradezco mucho por haber estado ahí. A ti también, Laurita, te agradezco Claro que mucho. Sí, muchas gracias a todos, el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Torah Y familia, Shalom.